Buenas tardes, hermanos. Otra vez, bienvenidos sean todos a la casa de Dios. Es un placer para mí estar aquí al frente de ustedes y poderles compartir la palabra de Dios. Y como tenemos en pantalla, vamos a hablar de un evento que pasó en el Génesis, pero que tiene repercusión en nuestras vidas. Y ese evento se llama el diluvio, y también vamos a hablar acerca de qué pasaba en esa época que ocurrió el diluvio. Pero vamos a tener una introducción acerca de por qué debemos creer esto, ¿verdad? Muchos científicos dicen que el diluvio jamás pasó. Hay científicos que dicen que solamente pasó en la región de Israel, en la región de Mesopotamia. Pero en la Biblia podemos leer claramente que esto pasó en todo el mundo. Y vamos a ver algunas pruebas que nos dicen que esto es verdad. Aquí tenemos unas imágenes. Y me gustaría preguntarles, ¿quién ha subido alguna vez a una montaña? Perfecto, a lo alto de una montaña, ¿verdad? ¿Alguna vez alguno de ustedes se ha encontrado con moluscos, conchas o animales marítimos en lo alto de la montaña? Fosilizados. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando estaba en el Club de los Conquistadores, subimos una montaña y yo comencé a ver, en Ecuador le decimos conchas. Y a la montaña que yo subí estaba más o menos a 5 horas de la playa. Ahora, ¿cómo es posible que haya moluscos fosilizados en una montaña tan lejos del mar? Ya me puse a pensar, es porque el diluvio es verdad. ¿Sí? Vemos la segunda imagen que tenemos en la pantalla y es un fósil. Generalmente los científicos, los geólogos, cuando quieren justificar algo que no tiene explicación, lo que dicen es, pasaron 100 millones de años, pasaron 200 millones de años y pasó. Pero no es así. Dice que para que se cree un fósil debe ser algo rápido, debe ser una caída de agua y tierra que le comience al fósil a aplastar y se queda así. Y este es un perfecto ejemplo porque vemos que el pescado se estaba comiendo otro pez más pequeño y cuando pasó el diluvio, esa agua y esa tierra le aplastó y quedó así. Entonces, para los que hemos ido al Museo de Nueva York y vemos fósiles, esta es una explicación de eso, que el diluvio pasó. Vamos a ir a la siguiente. Algo también muy interesante, ¿verdad? Que es irrefutable que el diluvio una vez sucedió, es que todas las tribus del mundo, los que vinieron antes de nosotros, tienen una historia que dice que hubo una gran lluvia y que destruyó a todos. Vemos culturas en América, vemos culturas en Europa, vemos culturas en Asia, en Australia, y todos tienen la misma historia. Entonces les pregunto, mis hermanos, si esto solamente pasó en Mesopotamia, en Israel, ¿por qué todo el mundo tiene la misma historia? Es algo muy interesante, ¿verdad? No son cristianos, no creen en el Dios que creó los cielos y la tierra, pero tienen una historia que dice que el diluvio destruyó todo. Y es una prueba que los historiadores tienen, que son cristianos y algunos que no son cristianos, que la tierra fue destruida alguna vez por agua. Otro gran ejemplo que tenemos también es del petróleo. Y qué importante que es el petróleo en nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros ponemos gasolina? Todos nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un carro eléctrico? No, aún no, pero ese está como el nuevo movimiento. Pero es un poquito interesante que hay carros eléctricos o hay plantas de energía eléctrica que utilizan gasolina para generar la energía eléctrica. Y el petróleo es otra prueba fehaciente de que hubo un diluvio. El petróleo está compuesto de animales y plantas. Y los científicos dicen que pasó millones de años y se generó el petróleo. Pero no es así. El petróleo se genera igualmente como un fósil. Cae agua, cae tierra, y ese proceso que tiene tantos animales, tantas plantas, genera el crudo, genera el líquido que le conocemos como petróleo. Y ese líquido, que es un hidrocarburo, con ese líquido podemos hacer aceite, podemos hacer gasolina y tenemos nuestros productos ahora. Y el mundo está lleno de petróleo. ¿Qué países tienen la mayor cantidad de petróleo en el mundo? Venezuela, Arabia Saudita, Medio Oriente, y Estados Unidos también tiene mucho petróleo, solo que no nos gusta explotarlo porque queremos reservarlo cuando escasee. Entonces, en los países que hay más petróleo, nosotros podemos decir que había más vegetación y más animales. Ahora a la derecha podemos ver unos animales muy interesantes, los dinosaurios. ¿Quién de nosotros cree que hubo dinosaurios?
Una gran mayoría. ¿Quién cree que no hubo? Todos creemos. La hermana Eliseth no cree que hubo. ¿Alguien más que no crea? La otra hermanita, hermana, no me acuerdo su nombre. Gracias. Sí. Bueno, ¿hubieron o no hubieron los dinosaurios? Vamos a ver la siguiente diapositiva. Lo que los geólogos dicen y los zoólogos, que son los estudiantes de los animales, dicen que los dinosaurios y el hombre vivieron en un periodo de 300 millones de años de separación. ¿Qué nos quiere decir eso? Los dinosaurios existieron en la era jurásica y los humanos existieron después de que evolucionamos en la época de la nueva era, y entonces pasaron 300 millones de años entre las dos eras, lo que significa que los humanos y los dinosaurios jamás se toparon, según la historia. Y estas imágenes que podemos ver en pantalla se conocen como piedras de Ica. ¿Qué son estas piedras? Son unas piedras arqueológicas que fueron descubiertas en Perú y que fueron talladas hace muchos años, pero no hace millones de años. Y lo que nos demuestra es que hubo una relación entre el hombre y los dinosaurios, ¿verdad? Y ahora vamos a leer qué nos dice el espíritu de profecía acerca del origen de los dinosaurios. Y antes de leerlo, una cosa muy importante. Si Dios salvó a todos los animales en el arca, ¿por qué no les salvó a los dinosaurios? Si Dios los creó. ¿Quiénes dicen, quién creó a los dinosaurios? Dios creó a los dinosaurios. ¿Alguien tiene otra opción? Alberto. Vamos a leer qué nos dice el espíritu de profecía. Sí, y eso vamos a leer a continuación. Exactamente. Leamos. Todas las especies de animales que Dios había creado fueron preservadas en el arca. Las especies confusas que Dios no creó, que fueron el resultado de la amalgamación, lo que decía Alberto, fueron destruidas por el diluvio. Ahora ustedes pueden decir, hermano Daniel, pero eso es una locura. ¿Qué es la amalgamación? Eso no pasa. Quiero que recuerden una cosa. Los antidiluvianos estaban muy cerca de la creación de Adán y Eva. Y nosotros como seres humanos somos totalmente lo contrario a la evolución. No es que salimos del mono y fuimos haciendo mejor. Es al revés. Venimos de Adán, que era un ser perfecto que Dios lo creó, y nos venimos achicando, nos venimos haciendo más feitos, venimos cambiando. Nuestra mente no es la misma de la que tenía Adán y no es la misma de la que tenían los antidiluvianos. Ahora, hay amalgamación en nuestro tiempo. Usted se da cuenta cuando ve a los perritos. Hay distintas razas de perros. No es lo mismo. Sacan un Yorkie, sacan un lobo siberiano. Entonces, ¿qué hacen los científicos? Dicen, quiero un perro que sea de esta manera, y lo hacen. Y generalmente no es tan difícil. Ahora hay un nuevo trend que están tratando de hacer que todos los perritos no crezcan mucho, porque la mayoría de gente vivimos en apartamentos, ¿verdad? Entonces quieren que el animalito sea pequeño para que pueda estar en el apartamento y no moleste mucho, coma poco. Son amalgamación. Vamos un poquito a un poco de amalgamación más simple. En el campo, el burro se mete con la yegua y ¿qué sale? La mula, ¿verdad? Y eso es algo que es facilito, se sabe, pasa. Ahora, imagínense la gente de esa época con su mente mucho más desarrollada, mucho más habilidosos, que lograron a través de la amalgamación crear los dinosaurios. Pero como nos dice aquí, esos animales no fueron creados por Dios y por lo tanto no tuvieron lugar en el arca. En la Biblia encontramos que Dios creó monstruos marinos y un ejemplo de eso encontramos en Job, es el Leviatán. No sé si han escuchado de eso, que es una serpiente marina. Eso existe y estoy seguro de que está en el mar, solamente que no lo hemos visto. Pero es un animal que no necesitaba entrar en el arca. Vamos a continuar y vamos a ver por qué es importante aprender qué pasó en el diluvio y aprender qué pasó en los días de Noé. Ahora que ya vimos las pruebas científicas irrefutables sin poner en contemplación a la Biblia, todos estamos seguros que pasó el diluvio, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia de esto y por qué es importante. Vamos a leer en Mateo 24, 37 al 39. Y si ustedes quieren, yo tengo todos los textos en la pantalla, pero está bien, abran la Biblia y comprueben porque tal vez yo me haya equivocado, ¿verdad? Leamos, Mateo 24, 37 al 39. Mas como en los días de Noé,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, estaban bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué es importante estudiar la época de Noé? Porque la Biblia nos dice que exactamente como estuvo en los tiempos de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Y eso es lo que va a pasar. Y tenemos que ver cómo está el mundo ahora y cómo estaba el mundo antes del diluvio y decir, ¿será que estamos cerca de que Cristo venga? ¿Será que está pasando lo mismo? Vamos a continuar diciendo, y recordemos que Mateo 24 son palabras que Jesús dijo a sus discípulos. No es el apóstol Mateo escribiendo, es Cristo mismo diciendo qué va a pasar y qué va a suceder. Y Cristo toma como ejemplo a los días de Noé como los días que van a ser antes de que venga Él. Vamos a leer Génesis 6:5 y vamos a ver una característica de la población en los días de Noé. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De continuo solamente al mal. Imagínense en una sociedad donde lo que las personas pensaban solamente era hacer el mal. Ahora, cada uno hágase un autoanálisis. Cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en una actividad, en el trabajo, en la escuela, en el colegio, donde sea, nosotros tenemos pensamientos. A veces, ¿no es cierto?, estamos en el trabajo y decimos, ¿qué será que voy a almorzar? Y pensamos en eso. O estamos estudiando en la escuela y decimos, bueno, tengo un examen en 2 días, tengo que estudiar. Pensamos eso. Y de repente por ahí se nos viene un mal pensamiento, nos hicieron enojar, se nos pasa algo por la cabeza. Es normal. Pero ahora imagínense en una sociedad que constantemente pensaba cosas malas. Una sociedad que en su mente solamente pensaba en hacer el mal. Solamente pensaba en pecar. Solamente pensaba en pelearse. Solamente pensaba en hacerle daño al prójimo. Y esa era la generación de la época antes del diluvio. Vamos a seguir leyendo características de esta generación. Génesis 6, 11 al 13. Génesis 6, 11 al 13 nos dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí yo los destruiré con la tierra. ¿Cuál era la característica que nos dicen estos versículos? Una palabra importante, violencia. Y estamos viendo eso en la época actual. ¿Cuántas guerras tenemos activas actualmente? Que conocemos, ¿verdad? Palestina e Israel es un claro ejemplo de lo que está pasando. Ucrania y Rusia, perfecto. Y Venezuela, que está pasando una semi-revolución, que el gobierno está prácticamente oprimiéndole al pueblo, que ya tomó su decisión, pero no aceptan. Y lo que podemos identificar en estas guerras, en la violencia, es que el ser humano está perdiendo el amor común por el otro ser humano. ¿No es cierto? Cuando nosotros vemos una noticia de un chico que está golpeado, que la policía le está haciendo daño por un derecho que él tiene, ¿nos duele o no nos duele el corazón? Y amén por eso. Ahora, imagínense en una sociedad donde usted ve eso y no le afecta. Imagínense una sociedad donde eso le guste. Y estaba escuchando un testimonio en esta semana de un chico que le habían torturado en Venezuela, y era como que los guardias que le torturaban se regocijaban de lo que le estaban haciendo. Y vemos la maldad que tiene el pueblo porque el Espíritu Santo se retira de sus vidas. Y cuando vamos a la Biblia leemos que no es una lucha con sangre ni carne, sino contra huestes y potestades del cielo, de las naciones celestes. Lo que significa que esa gente que actúa de esa manera son impulsados e influenciados por espíritus demoníacos. Y eso es lo que vemos ahora. La guerra en Palestina, muchos le van a Israel, muchos le van a Palestina, pero al final el resultado es el mismo, es violencia, gente matando gente. Y si usted se da cuenta, son líneas imaginarias, porque si usted ve a la tierra desde arriba, esas líneas no existen, son líneas que el hombre pone.
Y eso es lo que está pasando. Ahora estamos hablando de conflictos globales, conflictos internacionales. Pero cuando prendemos las noticias, vemos las noticias de Nueva York o vemos las noticias de nuestros países, hay violencia. Hay violencia. Uno se sorprende. El hijo le mata al papá, el padre le mata al hijo, violaciones entre vecinos, familia, amigos. Las noticias de ahora nosotros nos espeluznan y vemos cómo la violencia sigue avanzando. Y lamentablemente vemos que esto es una señal de que Cristo viene. Pero tenemos que regocijarnos porque sabemos que cuando esto pase, estamos viviendo en los días de Noé, pero Cristo se está acercando. Vamos a continuar leyendo. Y en la Biblia vemos que siempre, a pesar de que la situación no sea la mejor, siempre hay un pueblo, siempre hay una persona que es fiel a Dios. No importa en qué época de la historia leamos la Biblia, no hay un texto que diga todo Israel fue malo. Siempre hay alguien que saca la cara por el pueblo. Vamos a leer Génesis 6, 9 y Génesis 7, 1. Nos dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Génesis 7, 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Génesis 6, 9 al final nos dice: Dios caminó con Noé. Qué bonito que Dios algún día en nuestras vidas puede decir: Dios caminó con Juan Daniel, Dios caminó con Romarí, Dios caminó con el hermano Juan, con Lisset. Esas palabras se repiten en la Biblia cuando hablamos de Enoc. Y todos sabemos que Enoc se llevaba tan bien con Dios, que Dios le dijo: Enoc, me caes tan bien, eres tan fiel, hijo mío, que yo te voy a llevar conmigo al cielo. Ya no quiero que vivas en la tierra. Y de esa manera habla también de Noé. Dios le dice que Noé camina con Dios. Dios camina con Noé. El 7.1 nos dice que Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Dios ya sabía que iba a destruir la tierra con el diluvio, pero Él siempre ha tenido un plan. Y el plan de esta tarde y el plan que Dios tuvo en Génesis es construir un arca para que Noé y su familia se salven. Y le dice a Noé que a él ha sido el único justo que ha visto en toda la generación. Mis hermanos, ahora la mayoría de gente vemos que tiene una manera de ver el mundo y la minoría somos nosotros. ¿Quién vio la inauguración de los Juegos Olímpicos? Bueno, o en el Facebook. Fue algo desastroso, una burla completa a lo que Cristo creó, una burla completa a lo que Dios hizo. Se burlaron de la Santa Cena, había jinetes del Apocalipsis, estaba el Baal de oro, el toro de oro. O sea, es una clara muestra de cómo el mundo está cambiando. Y ahora todo el mundo está aceptando que exista gente que es así. Todo el mundo está aceptando que esa es la manera correcta de ser. Y si usted dice que no, a usted le dicen que es un opresor, le dicen que es un discriminador. Por eso a lo largo de la historia siempre ha habido un pueblo pequeño que siempre obedece a Dios. Y en este caso era Noé. Continuamos leyendo Génesis 6:3. Dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre. Lo que Dios se refiere en este versículo significa que el Espíritu Santo en esa época estaba tratando de decirle al pueblo: no te comportes así, tienes que comportarte de una mejor manera. Pero ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo no podía escucharle al Espíritu Santo, no podía cambiar sus caminos. Y si se acuerdan en la lección de escuela sabática que leímos, ¿cuál es el pecado imperdonable? Exactamente, hermana Eva, no escuchar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice: no hagas esto, Juan Daniel, y yo hacerlo. Y el mundo normal le dice que se llama conciencia. Y es verdad, es una conciencia, ese es el Espíritu Santo. Pero llega un momento en la vida de un ser humano que a pesar de que el Espíritu Santo le esté hablando, usted ya no le puede escuchar. Ya no tiene efecto en su vida. Y ese momento es de preocuparse. Cuando el pecado se vuelve una normalidad en la vida, es un momento muy peligroso para nosotros, para las personas, porque nos alejamos tanto de Dios que ya no podemos escuchar su voz. Y esto era lo que pasaba en el diluvio. Y Dios dice: mi espíritu no va a contender siempre con el hombre. Ellos no siempre van a tener el Espíritu Santo. Lo han tenido 900, lo han tenido 1000 años,
pero ya no lo van a tener. He sido misericordioso. Algo que mi papá estaba diciendo en la mañana, Dios es misericordioso, pero Dios tiene un límite en su misericordia. Y este pueblo alcanzó ese límite. Era tanta la maldad que Dios dijo, tengo que raerlos del mundo, tengo que destruirlos. Vamos a leer 2 de Pedro 2:5 y nos dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Pregonero de justicia. Cuando Dios le dice a Noé, voy a mandar un diluvio y voy a destruir a toda la tierra, Noé se vuelve un pregonero. ¿Y qué significa ser pregonero? Anunciante, perfecto. Era la persona que predicaba, que decía, señores, el mundo se va a caer, va a venir un diluvio, tienen que arrepentirse. ¿Por cuántos años predicó Noé? 120 años, ¿verdad? ¿Y cuántas almas ganó? 8, perfecto. Ahora, si le medimos a Noé en una balanza como evangelista, ¿Noé era un buen evangelista o era un mal evangelista? A ver, ¿cuántos dicen que era bueno? ¿Cuántos dicen que era malo? Muy bien. Ahora vamos a ver 2 cosas importantes en Noé. La primera nos habla que era un pregonero de justicia. Noé predicaba. Para darles el contexto de esa época, y para eso vamos a leer Hebreos 11:7. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué leer este versículo? En la época del diluvio, antes del diluvio, en la tierra no llovía. La Biblia nos dice, y lo pueden comprobar, está en Génesis, subía un rocío de dentro de la tierra y regaba toda la tierra. Entonces nadie nunca había visto lluvia. Y a Noé, Dios le dice, va a llover. Entonces Noé estaba predicando algo que nunca ha pasado. Y eso a veces pasa. Ahora en nuestra vida, cuando nosotros predicamos, el mundo se va a acabar. ¿Cuánta gente se burla de nosotros o dice, este hermanito está loco? ¿Verdad? Eso pasa, porque son cosas que no han visto. Pero en esa época, el diluvio tampoco había sido visto, ni siquiera una gota de lluvia. Y Noé predicaba. En Hebreos podemos ver que Noé predicaba por fe. Y cuando Dios le manda a construir el arca, él comienza a construir el arca. Ahora imagínense a Noé predicando sin que el arca esté construida. La gente no le iba a creer. Le tildaban a Noé de loco, pero era un loco que estaba haciendo lo que Dios le pedía. Y la gente, mientras Noé predicaba a las espaldas, podía ver que el arca estaba siendo construida. Entonces en esa parte no era un predicador que tenía fe. Y volviendo al punto, ¿él era un buen evangelista o no? Hay una cosa bien importante que no recalcamos de Noé. Puede que Noé salvó 8 personas, pero esas 8 personas eran su familia. Ahora, ¿cuántos evangelistas hay que salvan muchas almas, pero pierden a su familia? Muchos. Y por eso tenemos que ver nuestras vidas y qué tipo de testimonio estamos dando en nuestras casas, a nuestros primos, hermanos, hijos, familiares. Tal vez demos un estudio bíblico y la hermanita se bautizó, o el hermano se bautizó, pero en nuestra casa. Noé no salvó a todos los millones que había antes del diluvio, pero salvó a su familia. Así que para mí Noé era un buen evangelista. Porque ¿a quién nos va a pedir cuenta Dios? Solamente a un grupo de personas les pide cuenta de otro grupo de personas. A los padres les pide cuenta de los hijos. Y de ahí la salvación es personal. ¿Sí? Así que aprendamos de Noé. Y predicó. Y que no se haya transformado gente en 120 años, también refleja que la gente de esa época no le gustaba escuchar. Que tenía un corazón hecho de piedra. Un corazón solamente a la maldad. Y Noé predicó, y lo que hizo Dios fue un milagro en la vida de Noé. Fue un milagro en la vida de toda la gente del diluvio. Vamos a leer qué pasó. Ese fue el último llamado que hizo Dios. Génesis 7, 15 y 16. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová
le cerró la puerta. Vamos a concentrarnos en las primeras partes de los versículos. Noé predica 120 años y en el último año que él está predicando, comienzan a venir los animales hacia el arca, de dos en dos. Ahora, imagínese usted como persona en esa época y ven que los animales comienzan a entrar en un barco gigante. Es algo completamente extraño, algo completamente que no es normal. Y el espíritu de profecía nos dice que mucha gente quiso entrar al arca, pero por la persona que estaba al lado, que se burlaba de Noé, no quisieron entrar. Y eso también nos pasa a nosotros. Muchas veces queremos decidirnos para Cristo, pero porque la persona que está al lado se burla de nosotros, nuestros familiares, nuestros amigos, no nos decidimos por Él. Y las personas que no se decidieron por Cristo en ese momento, que no decidieron entrar al arca, se perdieron. En la última parte del versículo 16 dice, y Jehová le cerró la puerta. Vemos el reflejo entre Apocalipsis y Génesis. En Apocalipsis también tenemos una puerta que se va a cerrar. ¿Cómo se llama esa puerta? La puerta de la gracia. Ahora, la puerta que Jehová cierra en la época de Noé, ¿algún humano la podría abrir? Nadie la podría abrir. Y la puerta de la gracia que se va a cerrar muy pronto, ¿alguno de nosotros la podremos abrir? Nadie. Entonces vemos el reflejo que lo que pasó en Génesis va a pasar también en el Apocalipsis. Mis hermanos, el momento que Jehová cerró la puerta de la gracia, antes del diluvio, todo estaba dicho. Nadie podía entrar y nadie podía salir. Y lo mismo va a pasar en la época del fin. ¿Qué significa cerrar la puerta de la gracia? Significa que Cristo ya no va a interceder por nosotros. Y entonces si Juan Daniel peca cuando se cierra la puerta de la gracia, por más de que ore a Dios, yo ya no voy a ser perdonado. Eso va a pasar. Mi destino ya va a estar dicho. ¿Fui salvo o fui perdido? Y hay un versículo que nos dice, el que fue justo siga siendo justo y el que es injusto siga en su inmundicia. Eso significa. Y eso es lo que va a pasar. Hay otro versículo que nos dice que Jesús va a venir como ladrón en la noche. Nos dice que va a venir como ladrón en la noche, pero en Apocalipsis nos dice que todo ojo le verá. Un poquito contradictorio, ¿verdad? El versículo que dice que Jesús va a venir como ladrón en la noche significa que nuestro nombre va a pasar por la puerta de la gracia y Dios no quiera, nosotros vamos a estar dormidos cuando eso pase. Y por eso tenemos que orar y pedirle a Dios que siempre estemos de la mano de Él para que cuando nuestro nombre vaya a pasar, nosotros estemos firmes y a cuentas con Dios. Ahora, hay dos puertas de la gracia. Una es cuando Cristo la cierra y la otra es cuando morimos. Cuando usted se muere, todo está dicho. Si se arrepintió, gloria a Dios, va a ser salvo. Pero si no, no. Y por eso es tan importante que todos los días nos pongamos a cuentas con Dios. Porque nadie sabe qué va a pasar mañana. Mañana podemos estar bien, podemos morirnos, no se sabe. Solo Dios sabe. Así que siempre de la mano de Dios, mis hermanos. Vamos a seguir leyendo. Vamos a Génesis 7:4 y Génesis 7:10. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Aquí es lo mismo. Génesis y Apocalipsis están entrelazados de las manos. Estos 7 días, Noé, Jehová cierra la puerta y Noé iba a pasar en el arca. Pasaron 7 días y no llovía. ¿Cómo creen que se habría sentido Noé? Predicando un mensaje 120 años y Jesús cierra la puerta, Jehová cierra la puerta y no llovía. Y la gente de afuera se comienza a burlar y decía, Noé, estás loco, salte de ahí, ¿qué te pasa? Eso es la angustia de Jacob que pasó en la época del diluvio y que va a pasar en nuestra época. Ahora, en nuestra época va a ser diferente. Se cierra la puerta de la gracia, pero ahora nosotros que creemos en Dios vamos a estar en 2 dilemas. O somos salvos o estamos perdidos. E imagínense qué es eso. Qué horrible va a ser que veamos caer las plagas, pero no sepamos si nos van a caer o no. Que sepamos que está el tiempo del fin, pero no sepamos si estamos salvos o no. Y para eso tenemos que prepararnos. Y se llama la angustia de Jacob.
Y en el versículo 10 nos dice que finalmente el diluvio vino. Y en el principio del sermón vimos que el diluvio pasó. Ahora el Señor Jesucristo dice que Él va a venir y va a revolver el mundo y lo va a dejar como fue. Si Dios no nos mintió en Génesis, ¿será que nos está mintiendo en el Apocalipsis? No. Entonces tenemos que poner nuestras vidas como que el Señor viniera mañana. Estar siempre a cuentas con Él. Vamos a leer qué nos dice la hermana Elena de White acerca de cómo fue el diluvio, para tener una idea de qué fue lo que pasó. Leamos, nos dice: el agua se veía caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre, que significa el cauce, e inundaron los valles. Torrentes de aguas brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, roca y tierra eran lanzados en todas las direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escucharse los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. Imagínense el estruendo más grande que hayan escuchado de una catarata, de una cascada. Y los gritos de esa gente eran más fuertes que el estruendo. Tuvieron 120 años de oportunidad y solamente cuando vino el diluvio pudieron aceptar que lo que Noé les dijo, de lo que Dios les estaba diciendo, era verdad. Que no nos pase eso, mis hermanos. Dice en Patriarcas y Profetas capítulo 7, más adelante, que Satanás fue obligado a quedarse en la tierra cuando esto pasó. Y él temió por su propia existencia. O sea, imagínense lo fuerte que fue el diluvio para que el diablo que estaba aquí tuvo miedo de morir. Fue terrible. El Señor nos mostró lo que pasó en el Génesis y nos deja esta historia para que nosotros nos pongamos poner a cuentas con Él y hagamos cambios en nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo. Marcos 13, 32 al 37. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Es un misterio que nos está revelando la palabra de Dios. Solamente Dios Padre sabe. No sabe Jesús cuándo va a venir. El 33 nos dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. En el 32 vemos que solamente el Padre sabe cuándo es la venida de Cristo. Pero en el 33 vemos que nos da la clave de cómo permanecer firmes. Dice: velad y orad. Y en la Biblia también dice que muchas veces estamos dormidos, que escuchamos los sermones, vemos a Dios reflejado en nuestras vidas, pero sin embargo no hacemos nada. Sin embargo no seguimos a Cristo como deberíamos seguir. En el 34 nos dice que Dios nos dio una obra: predicar el Evangelio, hacer su voluntad y seguir velando, seguir orando. Y sin embargo no lo estamos haciendo. Y es un problema. Así que cada uno tiene que analizar sus vidas y decir: Señor, ¿estoy haciendo lo que tú quieres? Y si la respuesta es sí, alabado sea Dios. Pero si es no, ¿qué tengo que hacer para hacer tu voluntad? Vamos a ver una historia bien interesante que las personas que tienen más de 50 años o 40 y pico se deben acordar. Una historia que pasó en Colombia, en Armero. Fue una noticia boom, en todo el mundo se sabía esto en esa época. Yo aún no había nacido, pero es una historia que la pude leer. En 1985 había un pueblo que se llamaba Armero en Colombia. ¿Qué pasó en ese pueblo? Dice que el pueblo estaba debajo de un volcán construido. Y en ese volcán se comenzaron a escuchar cosas. Se comenzaron a escuchar que el volcán comenzaba a temblar. La gente veía que desde arriba comenzaba a caer ceniza. Ese pueblo estaba rodeado de ríos y esos ríos comenzaron a subir su caudal. Y el pueblo estaba preocupado y decía: ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué podemos hacer?
Sale el alcalde y dice, señores, tranquilos, no va a pasar nada, no se preocupen. Esto es normal, siempre ha pasado, el pueblo no se va a destruir. Sale los geólogos de Colombia, señores, tranquilos, no va a pasar nada, esto es normal. Sigan en sus casas, no tienen por qué evacuar. Sale hasta un geólogo estadounidense y les dice, esto ha pasado siempre en Armero, nunca ha pasado nada, no tienen que hacer nada. Sale el padre del pueblo, el sacerdote, el cura del pueblo y dice, hermanos, tienen que confiar en Dios, nada va a pasar. Salen los de la junta parroquial y dicen, señores, tranquilos, sus casas no se van a perder. Dice que esa noche en Armero había una oscuridad extraña. Los sobrevivientes cuentan eso, una oscuridad que nunca habían visto. La montaña seguía rugiendo desde abajo y la gente se estremecía, pero sin embargo no salieron. Muy poquitos salieron de Armero, o por suerte les había tocado de irse de viaje en esos días. Y dice que la montaña explotó, el río subió con lodo, con agua y tapó toda la ciudad. Y podemos ver la imagen de ahí. Esto es un claro ejemplo que a veces los expertos, entre comillas, se equivocan. Hay gente que dice, no, Cristo no va a venir en 100 años o más. No tienes que preocuparte, se ha predicado esto desde siempre. Bueno, Cristo no va a poder venir en 100 años, tal vez dicen algunos, entre comillas. Pero, ¿y si mañana me muero? Puede que Cristo venga en 100 años, pero mi destino ya está predicho. No tenemos que dejar que nos pase como en el barrio de Armero, como en el pueblo de Armero. Esa gente tuvo la oportunidad de salir, tuvo la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, pero no lo quiso hacer. Así el presidente de aquí nos diga, no va a pasar nada, no tenemos por qué creerle. Tenemos que ir a la Biblia y creerle al que es el Dios de todo este universo, al que es eterno. En Armero la gente tenía las señales de enfrente de sus ojos y a pesar de las señales no tomó decisiones. Y ahora podemos o no podemos ver las señales que están pasando en el mundo. Podemos ver, en la época de Noé había una sociedad terriblemente solamente al mal, una sociedad pecaminosa. Ahora vemos o no vemos eso. A lo malo lo estamos llamando bueno, con la homosexualidad, con la violencia, con las cosas tan malas que hay. Pero sin embargo no nos damos cuenta de que Cristo está pronto por venir. Ahora, en Armero había una oscuridad, en Armero temblaba la montaña. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos huido? Posiblemente, ¿verdad? Pero ahora, si todos nuestros vecinos, si todo el mundo dice, no, esto siempre pasa, nos habría hecho dudar un poco. Cuando pasó lo mismo en Sodoma y Gomorra, y Lot les dijo a sus vecinos, se burlaron de él, inclusive sus yernos. Por eso tenemos que siempre estar de manos con Dios y siempre leer la palabra de Dios para que a pesar que los expertos nos digan que nada va a pasar, nosotros sepamos que Dios nos dijo que eso va a pasar. Vamos a leer en Primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17 y vamos a leer cuál es el arca de nuestra época y cuáles son las características de la gente que va a poderse salvar en esta época. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Estos versículos son unos versículos de esperanza que tenemos en la Biblia y nos revelan el misterio. Nos dicen dos cosas. Hay gente que al final del tiempo va a descansar y hay gente que no va a morir, que le va a ver venir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes de los cielos sin haber conocido la muerte. Pero hay dos características o una característica que tienen esas dos personas, esos dos grupos. Dice que ellos tienen que estar en Cristo. El arca de nuestra época es estar en Cristo Jesús. Es la única manera de que nosotros nos podemos salvar. Y no solamente es aceptar que Cristo es nuestro Dios, sino hacer su voluntad. Y a veces eso es lo más difícil, cuando los expertos nos comienzan a rodear, nos comienzan a influenciar. Y es más fácil muchas veces seguirle a la mayoría que seguirle a Dios. El último versículo, mis hermanos. Gálatas 3, 26 al 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido
bautizados en Cristo, de Cristo estás revestidos. La Biblia es clara. El arca de nuestra época es Cristo Jesús. El arca de nuestra época es estar en Cristo Jesús. Los que ya estamos bautizados, amén, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Pero los que aún no se han bautizado, mis hermanos, ese es el primer paso para que se puedan subir al arca. Y aquí lo dice, Gálatas 3:27 dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. En la palabra de Dios nos dice, yo voy a ir a recogerles y voy a recogerme a mí mismo. Cristo viene a verse a sí mismo. A Él mismo es el que viene a vernos. Por eso tenemos que todos aceptar a Cristo Jesús y de esa manera podernos subir en el arca que está en nuestra época. Mis hermanos, Noé predicó 120 años. Nosotros hemos escuchado de Cristo más de 2000 años. Puede parecer que ya ha sido mucho tiempo, pero todos los que han muerto y que han muerto en Cristo Jesús le van a ver venir volver. Pero ahora las personas que han muerto y no le han aceptado, ellos no le van a volver a ver a Cristo Jesús, o le van a ver cuando solamente le sentencie. Mis hermanos, Dios, Cristo, les está haciendo un llamado en esta mañana, y es de entregar su vida a Él, subirse al arca que es Cristo Jesús. Y me gustaría que Romarí pase a cantar. Y mis hermanos, habemos dos grupos en la iglesia en esta mañana: los que estamos bautizados, que hemos aceptado a Cristo Jesús, y los que aún no se han bautizado. Así que hay dos llamados. Las personas que aún no hayan sido bautizadas y que en esta mañana quieran decir, Señor, algún día me voy a bautizar, quiero que sea más pronto que tarde, quiero subirme a tu arca, pasen adelante que vamos a orar por ustedes. Y los que ya estén bautizados, que quieran decir, Señor, me he equivocado, hay cosas que aún me faltan para cumplir tu voluntad, les invito a que se pongan de pie para también orar por ustedes, mis hermanos. Así que por favor, Crisel, si es posible que nos pongas la melodía. Prefiero a mi Cristo que al vano oropel. Prefiero su gracia a riquezas sin fin, a casas y a tierras. Prefiero será de mi alma fuerte paladín. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir. Y antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar,
cual el mundo no ha de dar. Más bello que el lirio es su lirio blanco, mi Cristo es más dulce aún que la miel, su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y el pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Que siempre recordemos que Cristo está con nosotros. Amén. Así ella me conquistó cantando. Mis hermanos, ¿habrá alguna persona que aún no esté bautizada que quiere que oramos por él? Una persona que quiere pasar adelante y quiere decir: Cristo me ama y quiero aceptarle. Y esta es una persona que quiere que oremos por ella. ¿Habrá otra persona? Hermana Eva. Bueno, vamos a orar, mis hermanos, y acordémonos siempre estas palabras: Cristo es el arca de nuestra época y a Él tenemos que aceptarlo y hacer su voluntad para que algún día lo podamos poder ver venir con felicidad. Oremos. Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por tus bendiciones, gracias te damos porque a pesar de que la sociedad en la antigüedad fue tan violenta, tú tuviste un plan de salvación. Tú tienes un plan de salvación también para nuestra época y como cantaba Romarí, Señor, ayúdanos a siempre preferirte a ti antes que las cosas de este mundo. Señor, aquí tenemos muchas personas que han escuchado tu palabra, que te aman, que quieren seguirte, que quieren cambiar sus vidas. Y Señor, este sermón siempre es primero para el predicador y luego para la hermandad, Padre. Ayúdame a mí y a los hermanos a hacer tu voluntad, Señor, para que como la iglesia del Faro algún día te podamos venir, volver y que te esperemos regocijándonos y viéndote, Padre. Padre bendito, te pedimos por la violencia de este mundo. Vemos que en varios países está pasando, Señor. Por favor, escucha a tus hijos que te están clamando, que te están pidiendo auxilio. Sé tú con ellos y dales auxilio, Padre. Ayúdales a que te conozcan y que dejen ese peso que están cargando en tus brazos. Sea usted con nosotros, bendiga a nuestras familias y ayúdenos a ser ese Noé de la época actual. Que tú puedas caminar con nosotros y cuando usted venga, Señor, pueda venir a vernos a usted mismo